Hace tiempo que no hago un versus entre dos personajes secundarios, y en el vídeo de hoy enfrentaremos a Javier de Escuela de la saga Red Dead Redemption, y a Lance Vance, de la saga GTA. Veremos quién de estos dos traidores latinos será el ganador en este versus, y ya sin nada más que decir, comencemos. Pelea cuerpo a cuerpo. Bueno, más de uno no se esperara el resultado, pero analizando a ambos contendientes, Lance venció a varios moteros junto a Víctor, se soportó la explosión de su auto por parte de una bazooka, varios disparos por parte de una AK-47, y su mejor hazaña, sería cuando se soportó una caída de varios metros contra el suelo. Para calcular esto, tomaremos en cuenta el peso de Lance, el cual sería de 90 kilogramos, siendo un aproximado de su peso por parte de su estatura, la cual es superior a la de Víctor, quien mide 1,96 centímetros, y tomando en cuenta que cayó aproximadamente 80 metros, haría que el impacto de su caída sería de 705.600 newtons, que al pasarlos a kilos, sería de 71.951 kilogramos, y al haber caído sobre un motero, y al esto amortiguar su caída, lo harían alguien con 35 toneladas, o 36 si es que lo redondeamos, un nivel muro medio, pero si queremos saber un aproximado más exacto del peso de Lance, solo debemos de aplicar esta fórmula, la cual consiste en usar su estatura en centímetros, la cual sería más o menos, unos 201 centímetros, luego lo restamos menos 100, y luego dividimos su edad, la cual es de 30 años, entre 10. Y sumarlo a lo anterior, para multiplicarlo por 0,9, y así descubrir su peso, el cual sería de 103 kilogramos, y haciendo la operación anterior, el impacto de la caída cambiaría a 807.520 newtons, y al pasarlos a kilos nos daría 82.344 kilogramos, y al haber caído encima de un motero, se reduce a 41.172.6, una resistencia de muro alto. Javier no ha demostrado realmente nada en el juego, pero perteneció al ejército mexicano en 1911, por lo que posiblemente aprendió técnicas de pelea, y en un evento aleatorio se puede ver que sin problemas pudo someter a Bill, quien era un militar, y lo pudo someter sin problemas, y al final se ve como este comenzó a caminar de una manera lenta y coja, y el mismo Arthur mencionó que Bill tenía suerte en que Javier no le cortará el pescuezo, demostrando su gran velocidad y fuerza. Y en otro evento aleatorio del juego, se ve el como no tuvo problemas para dejar en el suelo a Micah, quien tuvo una pelea muy pareja con Arthur, donde se ve que estaban bastante parejos el uno del otro, y eso de que Arthur pudo vencer al sujeto que lo estaba interrogando, quien era temido por el ejército cubano, y este mismo era un hombre de Fusan, por lo que tal vez sea un militar del ejército cubano, a quien Arthur pudo vencer sin problemas, a pesar de que este tenía la fuerza para dañarlo, y Arthur pudo soportar los golpes de Micah estando enfermo, y Micah soportó que Arthur lo golpeara, y eso de que Micah tenía una resistencia de nivel muro, por haberse soportado la explosión de una dinamita a la hora de rescatarlo de la cárcel, uno de los 3 métodos de liberarlo, y la explosión de una dinamita tiene un aproximado de 4 toneladas, y dicha explosión también la soportó uno Driscoll quien también estaba encerrado, con quien muy posiblemente tuvo una pelea, y al Arthur esa cantidad de fuerza, y por ende también en resistencia, y al Micah poder dañarlo, lo harían alguien con esa cantidad de fuerza y resistencia, y al Javier poder dejar en el suelo a Micah, y causarle un poco de daño de un simple golpe, y a la vez poder golpear a quien logró esquivar a un sujeto que golpeó a un militar, y al pertenecer al ejército, lo harían alguien con un nivel de humano máximo alto en velocidad, y muro bajo en resistencia y fuerza. Sin duda, una pelea bastante reñida, donde ninguno se dejaría vencer por el otro, y donde estarían bastante igualados el uno del otro, pero, si es que la batalla se llegara a alargar, el que saldría como claro ganador del enfrentamiento, sería sin lugar a dudas Javier de Escuela, pues Lance si bien es por mucho más resistente, no tiene la fuerza suficiente para hacerle frente a Javier, sin contar que Javier es más rápido, más fuerte, y con más durabilidad, pues pudo estar un buen tiempo con un disparo en la pierna, a pesar de que fue arrastrado por una mula una gran cantidad de metros por un buen tiempo, en una zona bastante húmeda, y solo fue dejado fuera de combate cuando se desmayó en la huida, y si bien Lance también aguantó que le dispararán, eso es más resistencia que durabilidad, y sí, yo sé que el aguantar un disparo es una hazaña de durabilidad, por el poder aguantar un buen tiempo una herida de bala, debido a la pérdida de sangre que la bala Lance es más resistencia que durabilidad. Pues literalmente no se le ve con heridas de bala, esto, porque como dije, es más hazaña que resistencia que de durabilidad.
Como dije, sería una batalla muy reñida, pero tarde o temprano, la gran durabilidad, fuerza, resistencia, y velocidad de Javier, lo harían el claro ganador, del combate con una gran dificultad, por la increíble altura y resistencia de Lance. Así que, punto para Javier de escuela. Habilidad con armas. Lance se enfrentó a los hombres de Jerry en una persecución en movimiento desde un helicóptero, a los moteros en una persecución, a los cholos y los Menders junto a Víctor en muchas ocasiones, y en Vice City se enfrentó a los haitianos, invadió la mansión de Díaz junto a Tony, y se enfrentó a este último en la misión final con la ayuda de los Forelis. Javier fue un famoso cazarrecompensas y revolucionario en su país de origen, luchando en contra de aquello que consideraba un sistema corrupto, hasta matar a un importante oficial del ejército, lo que lo obligó a escapar a los Estados Unidos, donde comenzó a luchar contra ese mismo sistema corrupto en los Estados Unidos, junto a su nueva banda, y en el juego se puede ver que junto a ellos se enfrentaron al ejército, a los hombres de Cornwall, a los Pinkerton y a varios cazarrecompensas en el atraco a Blackwater, y contuvieron a los Pinkerton en el atraco de Saint Denis, quienes pudieron arrestar a Johnny Josea, aunque no se sabe realmente cómo, y en palabras de Bill, ese atraco era peor que el que se mencionaba con el de Blackwater. Junto a sus compañeros contuvieron a una parte de los O'Driscoll, y en 1911 se enfrentó a los rebeldes de Reyes en la Revolución Mexicana, quienes pudieron apoderarse de un fuerte militar sin tanta ayuda de John, y con un pequeño enfrentamiento con John. Si les soy sincero, yo pienso que Lance es uno de los personajes más sobrevalorados en cuanto a tiroteo se refiere. Sí, venció a los hombres de Jerry en una persecución, pero ellos solo son pandilleros que no demostraron nada, y aunque haya sido persecución da igual, pues sus lanchas, y el helicóptero no iban a máxima velocidad, y el mismo Lance necesitaba de equilibrio para tener más precisión, y sí, yo sé que logro vencer a los moteros en la construcción, pero el problema es que no se llegó a enfrentar en más ocasiones a los moteros, o a más organizaciones, a diferencia de otros personajes que se llegaron a enfrentar en múltiples veces a sujetos peligrosos. Por ejemplo, Johnny se enfrentó a un pequeño grupo del FBI, pero no por eso significa que estaría a la par de otros protagonistas como CJ, quien solo se enfrentó a simples pandilleros, pues eso es estúpido, pues CJ no solo se enfrentó en 3 ocasiones a los militares, sino que esa hazaña de Johnny solo fue en por eso lo pone a la par, o superior a protagonistas que se enfrentaron a organizaciones inferiores. Pues ellos tuvieron más enfrentamientos. Y lo mismo es con Lance, pues si bien su hazaña es buena, eso no lo pone a la par de Javier, pues como dije, Javier tuvo más enfrentamientos, y solo porque lo hizo una sola vez, no lo vuelve de los mejores sinceramente, y para rematar, cuando se enfrentó solo a los hombres de Díaz, o a los Méndez, este al final terminó perdiendo, pues Lance era demasiado confiado y aventado al peligro, y aunque eso lo haría alguien peligroso, realmente eso lo podría llegar a meter en problemas en un tiroteo por idiota, sin contar que en sus demás tiroteos, tuvo gran ayuda de Víctor, y si bien, Javier también tuvo ayuda de parte de sus compañeros, pues, si tuviéramos que comparar sus hazañas, tomando en cuenta las ayudas que tuvieron, aún así Javier seguiría ganando, pues Javier se enfrentó al ejército, a los O'Driscoll quienes posiblemente le llegaron a robar a Cornwall, cuyos hombres son un ejército privado, a los Pinkerton, quienes en ese mismo año eran superiores al ejército, y al igual que su banda era altamente buscado por todo el país, también se enfrentó a los Braithwaite, cuyos hombres son mercenarios, a los hombres de Jack Skelding, un pistolero que reclutó a los fugitivos más buscados para convertirlos en los mejores cazarrecompensas del país en 1897, y junto a Arthur y Charles rescataron a Sean de ellos, y en 1911 el capitán Espinosa dice que ofrecen una recompensa de 20.000 monedas por su cabeza, y se ve que es el asesino favorito del coronel Allende, y tiene por mucho más experiencia que Lance, y sinceramente, un tiroteo entre ambos, veo como claro ganador a Javier, pues Lance no demostró la gran cosa que digamos, como para hacerle frente a alguien más habilidoso, y experimentado como Javier, así que este punto, se lo lleva de nuevo Javier y por mucho. Inteligencia.
Como sabemos, Lance no es alguien que destaque, al meterse en múltiples veces en problemas, y sí, encontró varios métodos para resolverlos, y para ayudar a Victor con su imperio criminal, pero aún así, no aprendió de sus errores, ya que en el Vice City original, este casi moría al adelantarse al plan que tenía junto a Tommy, y si no fuera por este al final hubiera muerto, al igual que en el Stories, donde si no fuera por Victor este, ya hubiera muerto a manos de los Mendes. Javier no ha demostrado mucho, pero se ve el cómo pudo seguir vivo tras lo sucedido con la banda en 1899, pudo huir a México a pesar de ser altamente buscado por el ejército, y a pesar de eso pudo ganarse el respeto del coronel Allende, que le otorgó protección militar, y se mantuvo escondido del gobierno estadounidense. Como dije, Javier no demostró mucho, pero si lo comparamos a la mala inteligencia de Lance, está más que claro que Javier es superior a Lance, pues Javier pudo esconderse durante un momento crítico, y Lance fácilmente pudo morir en 2 ocasiones por pendejo, así que punto, es para escuela. Frialdad. Para muchos, esto sería empate, pues ambos demostraron traicionar a sus antiguos compañeros, pues aunque Javier se vea él como no quería apuntar a sus antiguos hermanos, demostrando que pese a que Arthur no le tenía lealtad a Dutch, aún así siguió apreciándolo como a un hermano, y Lance también traicionó a Tommy, quien anteriormente le había salvado de la muerte, y aunque muchos argumenten de que lo hizo por el miedo que le tenía a Sonny, pues eso solo vendría siendo una suposición sin ningún fundamento, y el mismo Lance dijo que fue por negocios, y es algo bastante frío por parte Lance, pues el mismo Tommy fue quien le salvó la vida, con quien vengó la muerte de su hermano, y con quien volvió al negocio del crimen, y aunque Javier también lo hizo, su traición estaría un poco más justificada, pues se ve el como no quería hacerlo, y del como este le tenía más lealtad a Dutch, y que al igual que este y Bill, comenzó a ver poco a poco a Arthur como un por lo que se podría justificar su ya mencionada traición. Pero, en el primer Red Dead, se ve el cómo le fue hipócrita ante sus ideales, del cómo pasó de estar combatiendo a un sistema corrupto, al literalmente combatir a favor de él, del cómo se convirtió en un soldado más del ejército mexicano, que mantenía a su país en por así decirlo una dictadura, que perjudicaba a las clases sociales bajas, antes de lo sucedido con la Revolución Mexicana. Pensándolo bien, creo que el ganador de este apartado sería Lance, pues Javier solo quería vivir, y por eso es que hizo lo que hizo, pero Lance traicionó a Lance solo por negocios, y se ve el como no se sintió mal por su traición, y mucho menos en un intento de matar a Tommy, a excepción de Javier, pues prefirió escapar de John que matarlo. Así que, este punto, es para Lance Vance. Poder. Javier está aliado al coronel Allende, quien le otorga protección militar, a Bill Williamson, y Dutch Van der Linde, quienes eran sus antiguos compañeros, y quienes mantenían a los estados de New Hanover, y West Elizabeth aterrados por muchos años. Lance es el segundo al mando de la mafia Verzetti, una mafia que tiene el control total de Vice City, con varios aliados como los Lobfist, el coronel Cortés, Avery Carrington, y Mitch Baker. Si tuviéramos que elegir quién de estos dos es más poderoso, está más que claro que Lance lo es por mucho, pues tiene alianzas más poderosas que el mismo ejército de México al que Javier está aliado, por lo que este punto, es para Lance Vance Dance. Mejor villano. Ambos no son villanos memorables en sus respectivas sagas, pues después de sus respectivas traiciones, ya no vuelven a hacer nada en la historia de sus juegos, dejándolos con una participación muy nula como villanos, pues Javier se volvió en un objetivo algo random después del primer acto de la historia, pues Bill y Dutch tuvieron un buen tiempo en pantalla como para mostrarnos la gran frialdad que los rodeaba, y nos mostraron lo despiadados y salvajes que se volvieron con el tiempo, pero se ve que Javier siguió siendo igual que antes, y no se ve realmente un cambio, como por ejemplo, el que tuvo Big Smoke, pues nos demuestra el gran cambio que tuvo a causa del dinero, y que al igual que Bill y Dutch, no les molesta matar a quien en el pasado era como de su familia.
y tomando en cuenta esa gran ausencia que tuvo en el segundo acto del juego, lo hace un villano que daba para más, y se deja de lado como aquello que fue Dark Obredick en su momento, pues durante el segundo acto nos empezaron a mencionar sobre Javier, y lo que uno se esperaría mínimamente, es que este buscara el momento adecuado para matar a John, algo similar a lo que hizo Bill, pero al final nos quedamos con un mal sabor de boca después de capturarlo, pues no hubiera estado mal que después de reencontrarnos con este, Javier lograría escapar, y así poder contraatacar con varios intentos de matar a John, o algo por el estilo, pues durante el segundo acto nos esperábamos algo mejor, pues su poca relevancia y captura rápida, no lo hace un increíble villano. Sí, demuestra ser hipócrita ante sus ideales, pero realmente eso no lo hace un buen villano al igual que Lance. Y Lance tampoco se salva de esto, si bien su traición llega a impactar y doler más que la de Javier, y demuestra un gran cambio en actitud en él, pues se ve que no tiene problemas para matar a Tommy, pues como dije anteriormente, Javier prefirió escapar que matar a quien en el pasado era su camarada a diferencia de Lance, pero eso no lo pone por encima de Javier, pues al igual que este termina muriendo de una manera rápida, y personalmente a ninguno lo veo mejor que el otro, pues no tuvieron tanta relevancia en sus historias como para ser memorables como villanos. Así que, por ser personajes que no tuvieron tanta relevancia después de su traición, medio punto a ambos. Y bueno gente, este video ya ha llegado a su fin, si les gustó y fue de su agrado, me gustaría que lo apoyaran con un pulgar arriba, suscríbanse si les gusta lo que subo, y GTA Vercetti, más vale que te prepares para la guerra, que ahí viene, ya se viene.